Oiga, el caso Baja California, aquí platicamos ayer de esto, que algunos especialistas en derecho electoral, consejeros del INE, analistas han calificado como un escándalo lo que aprobó el Congreso de Baja California para, una vez pasada la elección en la que los bajacalifornianos votaron por un nuevo gobernador para un periodo de 2 años, el Congreso repentinamente retoma una propuesta del actual gobernador electo Jaime Bonilla para que la gubernatura no dure 2, sino 5 años, y en un extraño acuerdo entre fracciones del PAN, de Morena, del PRI y de otros partidos, se decide aprobar esta ampliación de una gubernatura por la que ya se había votado. La presidenta nacional de Morena, Jacob Polensky, dijo sobre este tema que la ampliación del mandato para el gobernador de Baja California obedeció a una petición de los ciudadanos. Pues según esto, según la versión de Jacob, 2 años son muy pocos y es muy pesado o muy desgastante pensar por quién van a votar otra vez en 2 años. La pregunta es, ¿dónde están las encuestas, las consultas o los referendos que avalen lo que dice Jacob Polensky? Lo que argumentaron también algunos diputados del Congreso local, que está en una petición del pueblo de Baja California. Pero para hablar más de este tema, de lo que está en juego en este tema local de Baja California, sobre también las medidas que van a tomar algunos partidos que están inconformes con esta decisión, están con nosotros en el estudio esta noche y me da gusto recibir a la senadora Kenia López Gascón. Bienvenida, senadora. Muchas gracias, gracias por la invitación. Senador del Partido de Acción Nacional, y Alejandro Sánchez, analista y columnista del Heraldo de México. Bienvenido, Alejandro. Gracias, Salvador. Buenas noches. Pues, ¿quién empieza de los dos? ¿Cómo ve este tema, senadora? Entiendo que usted le ha dado un seguimiento personal, particular, y también la posición que tiene el PAN sobre estos diputados que extrañamente votan en contra de lo que su partido había defendido. A ver, primero que nada, es muy lamentable ver que una presidenta nacional de un partido, incluyendo al partido que gobierna este país, diga que está de acuerdo con esa violación a la Constitución. Es una vergüenza, y me refiero, es una vergüenza para todos los diputados y diputadas de Baja California que se dejaron influenciar. No me importa por qué vía, hay muchos rumores de si les dieron dinero, de si les garantizaron impunidad, o simple y sencillamente los convencieron, pero es violar la Constitución. Los bajacalifornianos salieron a votar por un gobernador de 2 años, Salvador. No es posible que ahora cambien, digamos, que un Congreso se sienta con la autoridad de cambiar la ley para que de 2 años se pase a 5. Es algo tan aberrante como pensar que el Congreso de la Unión pueda hacer que el presidente López Obrador, en vez de estar 6 años, esté 4 o esté 15. Es ilógico, digamos. Es obvio que eso se va a impugnar, es obvio que hay que presentar acciones de inconstitucionalidad, es responsabilidad de los partidos políticos locales y nacionales. El Partido Acción Nacional está absolutamente claro que es una violación a la Constitución, que se debe de impugnar, que por supuesto la Corte debe de resolver, y además, bueno, pues que es irresponsable y hay que señalar con nombre y apellido a quienes fueron capaces de hacer algo tan lastimoso, porque ojo, hoy pasa en Baja California, mañana en Chiapas, después en Campeche y después en el país. Federal. Claro. Ahora, dice la senadora Kenia López Rabadán, Alejandro, podría esto, las posiciones que han tenido desde el gobierno, incluido la de Jacob Polensky, el presidente López Obrador tampoco parece importarle mucho el tema, le ha dado como la vuelta. Pareciera entonces que no es una acción aislada de Baja California cuando se ve avalada desde las instancias nacionales de Morena o desde la propia presidencia de la República. Sí, es un tema inaudito, no hay un referente en la historia moderna del país y desde que existen los órganos electorales de una artimaña de esta naturaleza. Me preocupa el tema de la narrativa que le imprime hoy la presidenta del partido en el poder, hacia dónde nos quiere llevar, hacia que nos acostumbremos a verlo con toda una naturalidad de lo que digan los ciudadanos vamos a hacer. Pero además los ciudadanos así en abstracto, ¿no? O sea, ¿dónde están los resultados de una consulta? Exactamente. Además, perdona, pero la ley no se vota. La Constitución no se vota. Claro, ya está, es una ley vigente. Y por el otro lado, el tema del presidente, que se le pregunta y cuando le convienen ciertos temas desprestigia a la autoridad judicial, y cuando son temas que tiene que resolver la autoridad judicial no quiere involucrarse. Entonces debe a prendernos los focos rojos esta situación, porque además hay que recordar que se vota dentro de un paquete de otros temas, incluyendo fiscal, incluyendo auditor, incluyendo lo que tiene que ver con el tema de las solicitudes de acceso a la información. Parece que se está creando allí un paquete de impunidad
y de hacia dónde, cuáles son las negociaciones que se están dando. Y yo por momentos me acordaba, ahora que veo las reacciones del presidente, de Jacob Polensky, aquel escándalo, no sé si se acuerda, senadora Kenia López, de cuando Carlos Salinas de Gortari manda a un gobernador que era entonces Gonzalo Martínez Corbalá a proponer una ley de reelección al Congreso de San Luis Potosí. Bueno, y se desata un escándalo nacional diciendo, ¿es el ensayo o qué? ¿De qué estamos? Justamente a propósito de esto que está pasando en Baja California, ha venido la historia precisamente para todos los presidentes. Hay algo tentador de pensar en reelegirse, incluyendo a Salinas. Hay como un tufo de soy tan bueno, ¿no? Sí, me siento tan bueno y tan... Y el pueblo me quiere tanto. Exacto, y tan querido que me puedo reelegir. Y eso es un gran peligro. Ese sí es un gran peligro para México, O sea, pensar que este presidente o que cualquier gobernador puede extender su mandato simple y sencillamente porque haya 10, 20 o 25 o 50, así sea el Congreso de la Unión, así sean los 628 legisladores federales, eso es ilegal y es imposible. Y tenemos que hacernos cargo los partidos políticos de nuestra responsabilidad. ¿Qué va a pasar ahí con el PAN y con sus diputados? Efectivamente, Salvador. A ver, a mí me parece primero que hay que exigirle al grupo parlamentario de Morena, hay que exigirle al partido, porque es el partido oficial, hoy es el partido del gobierno, que no puede solapar una violación a la Constitución, se tiene que señalar. Es increíble lo que dijo hoy el presidente en la mañanera, ¿no? Pues simple y sencillamente no es su tema. Bueno, lo hemos visto hablar de tantos temas que no son sus temas, ¿no? Que ahora el que Financial Times, por ejemplo. Por ejemplo, acabas de dar una nota, que cuando es un tema de legalidad en su país, me parece que debería ser el primero en decir es ilegal y ojalá y las instituciones lo corrijan, porque para eso nos hemos dado instituciones históricas en este país, como la Suprema Corte, que ojalá y demuestre autonomía, independencia y, por supuesto, reafirme lo que ha dicho el Tribunal Federal, que ya dijo que era de 2 años, no era de 5. Sí, porque así lo definieron en su momento y así estaba la convocatoria electoral. Que es un tema electoral y que ya han dicho que no es posible. Y en el PAN, por supuesto, se han iniciado. Hoy, justamente hace unos minutos, se ha informado a nivel nacional que en el Partido de Acción Nacional han iniciado ya los procesos de sanción de los 9 legisladores, 7 son militantes del PAN, los procesos de sanción para, en su caso, puedan ser expulsados. A ver, todos los partidos debemos de tener claro, eso no se puede permitir, no se debe tolerar y hay que exigir que se respete la Constitución, porque no hacerlo en Baja California va a impactar a todo el país. Es un mal precedente para todo el país. Ahora, ¿qué nos dice esta acción de un personaje como Jaime Bonilla, un gobernador que apenas es gobernador electo y ya arranca con un hecho que pues se está considerando una violación al Estado de Derecho? Sí, que además llega bajo un cuestionamiento por el tema de la residencia, no se cumplía porque vivía del otro lado de la frontera. Y incluso hay quienes hablan de que tiene doble nacionalidad. Hay quienes hablan de esa parte, de esa posibilidad, pero los argumentos con los que defienden esta iniciativa son absurdos, porque son precisamente contrarios a lo que votó el Congreso pasado para empalmar elecciones que fueran concurrentes y que hubiera ahorro precisamente para estas jornadas electorales. Tenemos que estar pendientes y hay que ver también qué dice el PRI, qué dice el PRD, que hasta ahorita no han informado de que ya está en curso este proceso, salvo el diputado de Movimiento Ciudadano, el único que estaba de esa fracción. Ya también se anunció ayer por parte de la dirigencia Clemente Castañeda, el presidente del Partido Naranja, que ha sido expulsado del partido. Sus filas. Bueno, ahí dejamos ese tema, estaremos por supuesto pendientes de lo que proceda, si hay alguna impugnación, ya incluso el PAN y el PRI y otros partidos han dicho que van a impugnar este tema ante la Suprema Corte. Vamos ahora a lo que todavía sigue generando reacciones, que es la renuncia del secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, que ya lo vemos llegando ahora a la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, parece que ya se va a dedicar ahora a la docencia, pero quedan los ecos de esta carta en la que hizo graves denuncias y que además también fue minimizada por el presidente. Parece que no quiso o no entendió, o se hizo como que no entendió las graves acusaciones que hacía el señor Ursúa. Efectivamente, Salvador, a mí me parece que la carta que hemos leído, la mayoría de los mexicanos además se encuestó y casi 8 de cada 10 se enteraron de la renuncia del secretario de Hacienda. Tiene muchos temas que vale la pena recordarle a la gente. Mira, primero que nada, dice, tuvimos discrepancias en materia económica. Hubo muchas, dice, en ese momento era el secretario de Hacienda cuando tomó esta carta dirigido al presidente. También menciona, se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Oye, gravísimo. A ver, ¿cuántas veces no hemos, digamos, tú lo has dicho en tu noticiero, en el Congreso lo hemos dicho, hay decisiones
que no tienen un sustento, no hay un análisis, no hay indicadores, no hay algo claro que nos permita resolver que se está tomando una buena decisión. A muchas de ellas es en el estómago, o muchas otras, como por cierto también lo dice aquí, hay extremos, dice, pueden ser de derecha o de izquierda. A ver, un gobierno no puede tomar decisiones, no puede generar políticas públicas dogmáticas o ideológicas, porque entonces imaginemos que si tú no compartes ideológicamente un extremo, ¿no?, de ese gobierno, pues entonces te están dejando fuera de una decisión. Claro, cuando se supone que debe gobernar para todos. Para todos, ¿no? Exactamente. No tienes que ser de derecha o de izquierda, eres un ciudadano y además estás pagando impuestos. Oye, cuando te cobran los impuestos no te dicen, oiga, ¿y usted ideológicamente, políticamente para dónde se mueve? ¿no? Para ver qué tipo de impuesto paga. Todos pagamos impuestos por igual y evidentemente lo que ha dicho el secretario de Hacienda en su momento es súper preocupante. Él habla de conflicto de intereses. Dice, esto fue motivado por personajes influyentes que tienen además conflicto de intereses. No, yo recuerdo cuando estaban en la oposición, los que ahora tienen el poder y además tienen un poder pues brutal, digamos, no solamente es el Ejecutivo, no solamente es la mayoría en la Cámara de Diputados, sino también en el Senado. El único, digamos, muro de contención último es el Senado, y en las reformas constitucionales y evidentemente el otro poder que es la Corte. Pero cada una de estas, digamos, líneas, Salvador, tienen que ver con un delito, tienen que ver con un tipo penal establecido en el Código Penal o, por supuesto, tiene que ver con un problema administrativo. ¿Dónde están? Yo no he visto... Las acciones, digamos, para investigar, por lo menos, ¿no? Antier a hoy, a esta hora, yo no he visto a un servidor público, a una autoridad de este gobierno federal que diga, conforme a la carta del secretario de Hacienda, oye, exsecretario, se han abierto tantas carpetas de investigación. Porque lo que aquí ha dicho el secretario de Hacienda es delicadísimo. Claro. Es evidentemente una violación a la ley, pero sobre todo no lo dijo la oposición, no lo dijo un bloque opositor, lo dijo el secretario de Hacienda. Y un colaborador que era de los más cercanos. El segundo más poderoso. Era hasta ayer, porque ya lo desconocieron y ya lo expulsaron. Pero ahora, Alejandro, parece que desde el gobierno se intentó frenar rápidamente este tema. Por ahí sale en la tarde casualmente una orden de presión contra el abogado Juan Collado. Hay un cierre de filas impresionante de los diputados, senadores de Morena que empiezan a decir no pasa nada. Incluso Porfirio Muñoz Leda dice es normal que se vaya el secretario de Hacienda y no tiene por qué caerse el mundo. Pero es claro lo que se evidencia de fondo. Hay un equipo de gobierno que empieza a sufrir fracturas, ¿no? Sí, primero este tema dicen los expertos en comunicación política que hay que matar una crisis con otra crisis y no pasaron más de 4 horas para hacerlo de inmediato y desvía un poco la atención. Hay que recordar que es uno de los grandes temas que mayor crisis le ha generado al presidente en sus 7 meses de gobierno. Las benditas redes sociales esta vez no le favorecieron al presidente de la República. Y me detendría en los rostros de quien era el secretario hoy, sonriente, ¿no? Regresando a la academia, y me quedaría con el rostro del nuevo secretario de Hacienda, que parecía porque muy preocupado. Eso nos define realmente en dónde estamos parados, pero sobre todo en dónde están parados ellos y hacia dónde va la política económica. El país lo recibimos con crisis de corrupción, de inseguridad y algunos otros temas, pero hay que destacar que la economía estaba estable y al entrar este nuevo gobierno, pues hemos sido reprobados por quienes saben, por los expertos. Todavía el Banco de México hoy dice, aguas, la desaceleración se está agudizando. Entonces la renuncia, para concluir, de este secretario de Hacienda exhibe el estilo unipersonalista de gobernar de Andrés Manuel López Obrador, y también me quedo con otra declaración, que no lo dijo incluso ni siquiera el secretario de Hacienda, lo dijo el presidente de manera directa. Le tuve que decir al secretario que se hiciera a un lado y que me dejara redactar el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? Que no se sustenta en políticas y que acaba siendo más que un proyecto, un manifiesto político. Pues sin duda. Agradezco mucho a la senadora Kenia López Rabadán. Gracias por estar con nosotros esta noche aquí en el estudio. Alejandro Sánchez, columnista y periodista del Heraldo de México, por este análisis que nos han ayudado a hacer de este tema. Gracias a los dos.